veces. Me encuentro encerrado y eso me enloquece. A todos les decía cuando yo te amaba, que era la mujer que siempre soñaba. Pero cómo olvidar la noche en el sillón y los desayunos en mi habitación. Me robas el aire, mi respiración. Debes cesar en la prisión. Ella tiene algo mío.
No, porque después los hago pasar. Ya lo dejamos. ¿Arrancamos? Listo, sí, que sí. prenden nosotros. Listo. Bueno, buenas tardes. Siendo las 20:10 y con la presencia de 34 asambleístas, damos por iniciada la primera asamblea de concejales y mayores contribuyentes del año 2024. Invito a la concejal María Raquel Crespo a izar el pabellón nacional. Por secretaría se dará lectura a las notas presentadas por los mayores contribuyentes María Alicia Arena y Dora Inés Fernández, solicitando se les licencie de participar de la asamblea. Trenquelauquen, 13 de noviembre de 2024, señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante Marta Batis, su despacho. De mi mayor consideración, motiva la presente dirigirme a usted y por su intermedio al resto de la Asamblea, con la finalidad de que se me licencie de participar en la primera Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, convocada para el día 25 de noviembre, por cuanto me encontraré fuera del distrito. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a usted muy atentamente. Firma y aclara María Alicia Arena, mayor contribuyente, Bloque La Libertad Avanza. Trenquelauquen, 25 de noviembre de 2024, señora Presidente, Honorable Consejo Deliberante Marta Batis, su despacho. De mi mayor consideración, motiva la presente dirigirme a usted y por su intermedio al resto de la Asamblea, con la finalidad de que se me licencie de participar en la primera Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, convocada para el día 25 de noviembre, por cuanto me encontraré fuera del distrito. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a usted muy atentamente. Firma y aclara Dora Inés Fernández, mayor contribuyente, Bloque Unión por la Patria. Bien, vamos a poner a votación ambas licencias, así que les pido por favor hacerlo a mano alzada la totalidad de los asambleístas. Si es posible, alto, mano alzada, la votación. Ponemos la votación. Aprobada por unanimidad. Ahora sí, invito al mayor contribuyente suplente, Diego Saba, y respectivamente también a la mayor contribuyente suplente, Analía Landa, a que pasen a firmar el libro de asistencia y se incorporen a la asamblea. Gracias. Por secretaría se dará lectura al decreto número 2248 de 2024 de convocatoria a la primera asamblea de concejales y mayores contribuyentes del año 2024 que contiene el extracto de las ordenanzas preparatorias sancionadas oportunamente. Decreto número 2248 de 2024. Visto las ordenanzas preparatorias sancionadas por el Honorable Cuerpo en la 17ª sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2024 y considerando lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por ello, la Presidente del Honorable Consejo Deliberante del Partido de Trenquelauquen, en uso de las facultades que le son propias, decreta. Artículo primero, convócase a los señores concejales y mayores contribuyentes para el día 25 de noviembre a las 20 horas a la primera Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del año 2024, a fin de considerar las ordenanzas preparatorias sancionadas por este cuerpo que se adjuntan al presente. Inciso A, expediente 279 del 89, aprueba proyecto de ordenanza con modificaciones, ordenanza preparatoria fiscal, ejercicio 2024 y subsiguientes. Inciso B, expediente 6148 de 2012, aprueba proyecto de ordenanza con modificaciones, ordenanza preparatoria impositiva, ejercicio 2024 y subsiguientes. Artículo segundo, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Trenquelauquen, 12 de noviembre de 2024, firma y aclara Marta Batis, Presidente, Honorable Consejo Deliberante. Bien.
Habiendo leído los extractos, comienzo a solicitar a ver si algún asambleísta quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la concejal Virginia Monzó. Gracias, señora Presidente. Bueno, ante todo, saludar a todos los asambleístas y a los concejales en esta oportunidad que estamos tratando la modificación de dos ordenanzas que son fundamentales para cualquier municipio. Me estoy refiriendo a la ordenanza fiscal y a la ordenanza impositiva. Las modificaciones que se realizan en esta instancia no son modificaciones estructurales. Es importante aclarar que no estamos tratando el aumento de ninguna tasa ni ningún derecho. Para explicar por qué se llegó a la decisión de realizar esta modificación en esta instancia, tenemos que remitirnos a la época de pandemia. En la época de pandemia se eximió a todos los comercios de la tasa de seguridad e higiene, a excepción de los bancos, las financieras y los supermercados. En esa etapa, también a pedido de la oposición, se solicitó que se aumentara la tasa de seguridad e higiene, se acordó que se aumentara la tasa especial de seguridad e higiene para las financieras en un monto muy superior al promedio. Esto llevó a que un vecino promoviera una acción judicial. Esa acción judicial hoy está con un fallo negativo para la comuna en segunda instancia. La razón de eso es que se firmó un convenio entre el municipio y el vecino que llevó adelante la demanda. Este convenio fue aprobado por unanimidad en la sesión anterior y lo que decía ese convenio es que el vecino desistía de toda acción judicial y el municipio condonaba toda la deuda devengada hasta el día de la fecha. También, para evitar futuros reclamos, es que se actualiza, se modifica la ordenanza impositiva, ajustando los valores de esa tasa especial para bancos y financieras, poniéndole un valor que guarde proporción con el servicio que efectivamente presta el municipio. Es por eso que se adecuó esa tasa para las financieras y los bancos. Además, y fruto de la aplicación que lleva esta ordenanza después de 2 años, de las dos ordenanzas, de la fiscal y de la impositiva, se recibieron varias sugerencias de varios sectores del municipio que fueron tomados en cuenta y también fueron plasmados en esta modificación. Sabemos que la ordenanza fiscal impositiva es una herramienta fundamental que tiene que garantizar todo lo financiero para el municipio, no solo asegurar el ingreso de dinero, sino también asegurar un crecimiento sostenido. Esta ordenanza hoy llega a este recinto también con aportes de varios concejales de otros bloques que fueron recibidas en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Para hablar de algunas modificaciones, podemos decir que se derogaron algunos derechos de oficina y también se quitó de la base imponible de estos derechos de oficina la primera solicitud de la historia médica personal. También se redujo al 50% la tasa de alumbrado, barrido y limpieza y recolección para aquellos inmuebles que no están conectados a la red de servicios. Por ejemplo, podemos decir, había estacionamientos, bauleras que pagaban, una persona que tiene un departamento y una baulera pagaba por 2 inmuebles. Entonces, por este segundo, que no está conectada a estos servicios, que no recibe estos servicios, se le reduce un 50%. Otra reforma es que se aumenta la tasa de alumbrado, barrido y limpieza para aquellas empresas, explotaciones comerciales e industriales que no adquieren la energía de la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad. Se cambia el nombre de la tasa de seguridad e higiene por la tasa de comercio, industria y otras actividades, y en esta tasa es que se modifica, en la tasa especial, se modifica el canon que van a pagar los bancos y financieras por las razones que ya expliqué anteriormente. También se reduce el valor máximo y mínimo de emisión de la tasa de riego. Respecto
al derecho de uso de espacios públicos y debido a la Ley Nacional de Telecomunicaciones, que en su artículo 39 exime a las empresas de telecomunicaciones de esta tasa, también se lo excluyó de estas ordenanzas. Se ajustó el valor de los análisis de triquinosis debido al aumento de los insumos que se usan para este tipo de análisis y se redujo los servicios de observación de animales mordedores y de razas peligrosas, buscando con esto que los vecinos lleven a sus mascotas a hacer este tipo de análisis. Respecto a la contribución por mejoras, se cambió la redacción, se modificó la redacción. La redacción de anterior decía que cuando se realizaba una subdivisión originada en un cambio de zonificación, el propietario tenía que abonar el 12% de los lotes resultantes de esa subdivisión. Hoy a esa redacción se le agrega o el 12% de los lotes resultantes de esa subdivisión o el 12% de los metros cuadrados que resulten de ese loteo. Todo esto, estas son algunas de las modificaciones mencionadas de la ordenanza impositiva. La modificación a la ordenanza fiscal va muy de la mano con esta ordenanza impositiva, pero no cambió la esencia. Sigue con la misma esencia, con el mismo espíritu que tenía la ordenanza 53-52 del 2022. Para terminar, es importante decir que lo que se busca con esta modificación es que ante un planteo al municipio, el municipio pueda acreditar cuál es la contraprestación que recibe el municipio por ese servicio y que sea proporcional a los costos que ese servicio requiere. Nada más, señora Presidenta. Bien, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el mayor contribuyente, Cadierno. Buenas noches. Bueno, he podido tomar lectura de sendos proyectos de ordenanza, vista la situación política y la conformación de este honorable Consejo. Entiendo que ambas serían aprobadas. Por eso creo pertinente poder realizar algunas cuestiones, algunos comentarios o algunos análisis o críticas constructivas sobre el contenido especialmente de la ordenanza general impositiva. Me voy a referir a tres temas, señora Presidenta. En primer lugar, a la continuidad de la unidad de medida impositiva como estándar de actualización de los tributos establecidos. En segundo lugar, respecto a la posibilidad de modificar la normativa referida a las tasas por servicios no prestados directamente, por ejemplo, el de alumbrado público. Y en tercer lugar, un comentario referido a la tasa por derechos de oficina que está establecida en el artículo 33, inciso Q. Esto es los gastos administrativos por intervención de la Dirección de Asuntos Legales en juicios de apremio. Está establecida en un mínimo de 5 UMIS y un máximo de 50 UMIS. A criterio de la misma Dirección de Asuntos Legales. Respecto al primer tema, entiendo que el mecanismo establecido, que incluso fue parte de la demanda que impetró el ciudadano o la compañía a la que hizo referencia recién la concejal Monzó, este mecanismo tiene el defecto de un vicio de inconstitucionalidad por violar normas que prevén la forma en que deben establecerse los tributos municipales. Pese a la automaticidad o a la facilidad que se le brinda a la Administración Pública, al Departamento Ejecutivo, en establecer con agilidad los nuevos valores de los tributos, hay que hacer mención, si se me permite puedo hacer lectura, es muy breve, al artículo 192, inciso 2 de la Constitución Provincial, que dice lo siguiente: todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Consejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales, prevista por el artículo 99 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. El artículo 99 prevé, 93 y siguientes, la Ley Orgánica de las Municipalidades, prevé el funcionamiento de esta asamblea. Más allá de la cuestión formal que acabo de comentar,
y de la discordancia constitucional y legal. Hay razones de fondo que creo que resultan atendibles, porque esas normas prevén, por un lado, el control de la Asamblea, fundamentalmente un control de carácter legislativo, que es la tarea que nosotros estamos haciendo en este momento, y además cierta amplitud de criterios para situaciones o coyunturas económicas cambiantes como la actual. Sí, porque estamos hablando de una realidad económica del año 2019-2020 y pasaron varios años y quizás hay un fin de ciclo económico no solo a nivel nacional y provincial, sino a nivel internacional. La aplicación de una unidad de medida es, en los hechos, una delegación legislativa al Departamento Ejecutivo en contra de lo establecido en el artículo 45 de la Constitución Provincial. Y aparte, adoptar un criterio estricto y matemático no hace otra cosa que generar litigiosidad en casos extremos como el que comentó recién la concejal Monzó. Y, por otro lado, podría perjudicar al erario público en coyunturas donde la fórmula polinómica no resulte suficiente para cubrir los costos que demande la prestación efectiva de los servicios en su costo global, como indica la jurisprudencia. Quizás sería mucho más virtuoso si el Departamento Ejecutivo realizase o lleve a cabo un estudio pormenorizado de los costos y no se valga de estándares o criterios o medidas que no conduce. Sobre todo si tiene un programa político que va, por ejemplo, destinado, como hacía la ordenanza del 2020, a lograr un mejoramiento de las condiciones salariales de los empleados municipales. Y a la par, ese estudio pormenorizado de los costos podría llevar a que este Consejo Deliberante y esta Asamblea pueda realizar un control también minucioso y periódico de esos aumentos y tutelar cuestiones también de sectores que en periodos de crisis especialmente son los que sufren en carne propia estos aumentos. En segundo lugar, el otro tema del que iba a hablar es respecto a las tasas administrativas que se corresponden a servicios donde el sujeto obligado no resulta beneficiado directamente, por ejemplo, el artículo 3 de la ordenanza impositiva, que se refiere al servicio de alumbrado público. Quizás como una crítica constructiva la posibilidad de a futuro tratar de buscar un estándar de escalonamiento de acuerdo a si se trata de, en el caso de los baldíos, ¿no? Si se trata de un baldío destinado a una vivienda de ocupación permanente y única de una familia, o si se posee más de un inmueble, o si ya se posee vivienda. De esa manera también se cumple un criterio más equitativo en la fijación de la tasa. Y por último, el tercer tema del que quisiera hablar sería de esta tasa que, según entiendo, ha sido incorporada a esta ordenanza impositiva, que es los gastos administrativos por intervención de la Dirección de Asuntos Legales en los juicios de apremio. Yo entiendo humildemente que eso está enmarcado en lo que en el ámbito judicial se conoce como costos y costas, por ende se encuentra exento de la potestad impositiva local y corresponde su valoración y su cuantificación previa prueba de la parte que lo alega a el Poder Judicial. En este caso, el juzgado que le toque intervenir en el juicio de apremio. Creo que esos tres temas son los que quisiera hablar y, bueno, no sé si hay algún otro contribución. Gracias. Bien. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la concejal Monzó. Muchas gracias, señora Presidente. Yo me voy a referir al primer punto que nombró el asambleísta sobre la SUMI. No hay que confundir lo que es ajuste con aumento de impuestos. El mecanismo que menciona la Constitución y que también mencionó el asambleísta se pone en funcionamiento cuando hay un aumento de tasas.
Cuando hay una actualización, de hecho no es la única tasa que se actualiza automáticamente, tenemos la tasa, la red vial, la tasa de los taxis, el estacionamiento medido, todos esos se ajustan en forma automática. Más de 90 municipios implementaron este tipo de mecanismos y la provincia también implementó un mecanismo de ajuste. Si esto no fuera constitucional, yo creo que el Tribunal de Cuentas ya hubiese hecho la observación. Pero creo que acá hay una confusión de conceptos. Si aumentáramos la SUMI de las tasas, ahí sí necesitaríamos poner en marcha todo este procedimiento, el de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. No así con un coeficiente de actualización que fue consensuado, porque si ustedes recuerdan, cuando llegó el proyecto original, este coeficiente estaba conformado por 50% por salarios municipales y el 50% por la variación del gasoil. Fue consensuado por varios actores de la comunidad, como la Cámara de Comercio, la oposición de ese momento y otros actores, y se llegó al consenso de conformar esta UMI, y teniendo en cuenta el contexto inflacionario en el que estábamos, se tomó el coeficiente de variación salarial y el coeficiente de inflación. Con esto es que se crea la UMI y, bueno, como ya dije, más de 90 municipios hoy tienen este mecanismo para actualizar las tasas, no para aumentar, para actualizar las tasas, y por eso no se necesita poner en marcha todo el mecanismo que menciona la Constitución. Nada más, señora presidenta. Tiene la palabra la concejal Leticia Badino. Gracias. Sí, para responder puntualmente a esto, las tasas en Trenquelauquen se aumentan por decreto y lo que ustedes llaman ajuste es que la UMI en enero valía 341, en febrero empieza a valer 813 y en octubre 1555, pero eso no es un aumento de tasas. Además, los decretos se determinan cuando lo define el Ejecutivo, no son periódicos, no están establecidos, no son ajustes automáticos, son ajustes por decreto en los que el contador Zambiasio toma un periodo determinado y es el periodo que determina tomar el Ejecutivo en ese momento. Ni son automáticos, ni es un ajuste que un UMI te salga 300 pesos a fines del año pasado y salga 1.555 en noviembre de este año. Tiene la palabra la concejal Virginia Monzó, posteriormente el concejal Hernán Amador, ¿verdad? Bien. Gracias, señora Presidente. Pero el ajuste, la actualización que hace el Ejecutivo está basado en una ordenanza aprobada por este Consejo. No es solo al antojo, y también basado en índices preestablecidos. Si no hubiese inflación en un país serio sin inflación, no hubiese este tipo de actualizaciones. Se actualiza porque se aplica una ordenanza aprobada en este Consejo. Nada más, señora Presidenta. Concejal Amador, tiene la palabra. Gracias. Hay que decir a los vecinos que no les aumentó las tasas, solamente fueron ajustes. Eso le vamos a decir a los vecinos. Me voy a referir al artículo 47 que tiene que ver con el derecho de ocupación o uso de espacios públicos. Acá también hubo varias modificaciones, algunas no hemos recibido explicación. El inciso A, dejaron de tributar las proveedoras de electricidad, ya no están más, ya igual ya estaban exentas, como se lo plantea en algunos de los otros artículos también. Pero sí, las empresas de comunicación, la telefonía por cable, dejan de tributar y tributaban el 2% de su ganancia bruta, que era un tributo importante para la comuna. Después también se incorpora en el inciso B, que tiene que ver con el tributo que paga las proveedoras de gas natural en nuestra comunidad, que es el 6% del valor de venta al público. También se incorporan, en este caso, para el pago de este tributo del 6%, los cargos fijos. Y también este artículo recibió una modificación, se sacó directamente y tenía que ver con el tributo que generaban las estaciones o las explotaciones de estaciones de GNC
en nuestro distrito, que tributaban el 2% también del valor del venta al público del metro cúbico de gas natural comprimido. Y también, y esto en su momento cuando se planteó la ordenanza preparatoria, que hablamos del artículo 5, de la modificación que se hace en el caso de aquellos que compran su energía eléctrica al mercado y no a la cooperativa eléctrica, se modifica también porque en la ordenanza anterior tributaban el 6% del valor de facturación directo de la energía que consuman por cada mes, y ahora se le está planteando el cobro de 120 UMI. Y yo la escuchaba hace un rato la concejal hablando de que se aumentaba lo que tributaban estas empresas. Me parece, y a las claras queda, que no hay ningún aumento para estas empresas que compran en el mercado. Hay una disminución en un gran porcentaje de lo que pagaban estas empresas de la tasa de alumbrado público y en este caso del derecho de ocupación y de los espacios públicos. Está claro, hizo mención también el compañero, que y venimos marcando en la preparatoria, lo que se dejan de pagar son aquellos que tienen mayor poder adquisitivo en nuestra comunidad y que vemos que sigue recayendo el aumento en los que menos tienen. Gracias. Bien, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la mayor contribuyente Nora Mola, a posteriori el concejal Esteban Vidal. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a retomar el tema del UMI, pero voy a ser muy cortita, porque esto ya lo he hablado otras veces que he venido en el mismo carácter aquí. El UMI es contrario a la Constitución Nacional. Específicamente voy a nombrar el único artículo que más conculca este sistema de unidades de medidas impositivas, que es el artículo 1 de la Constitución Nacional, por el cual el Estado argentino adopta el sistema republicano. Entonces, nosotros estamos viviendo en una república y uno de los 5 principios básicos de una república es la división de poderes. Entonces, en el 2020, acá en este recinto, de manera virtual, pues estamos en plena pandemia, recién había empezado la pandemia, se aprueba la ordenanza 5042-2020 que establece este sistema. ¿Qué es lo que sucede ahí? Estábamos en una etapa de emergencia, que en este momento la emergencia sanitaria no está en los mismos niveles que antes. ¿Qué es lo que se hace? Una delegación de poderes, de facultades, del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, en una situación justificada y de emergencia. Lo que no se explicitó, que eso lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cuando se hacen estas delegaciones de facultades de un poder a otro, a fin de garantizar la división de poderes, se debe hacer por un tiempo determinado y después el poder que tomó, el Poder Ejecutivo que tomó esa facultad, debe devolvérsela al Poder Legislativo. Y también quería decir que otros municipios lo hagan no significa que nosotros tengamos que seguir el mismo criterio si no está bien legislativamente. No tenemos que tomar medidas y copiar, porque en realidad nosotros, ¿para qué está el Consejo Deliberante Local si vamos a estar copiando lo que dicen otros? Y si no me lo cuestionan, no es así. Si estamos hablando de que respetamos la Constitución, de que respetamos la República, de que respetamos la división de poderes, pongámonos a discutir y analizar que la UMI no es constitucional, no respeta el sistema republicano y no respeta la división de poderes. Entonces, me gustaría que para la próxima vez lo pudieran analizar, no sé si lo van a hacer. Pero también quería hablar de la triple variación posible que tiene este sistema de los UMIs, del valor. Hay una triple forma de modificar el valor de los tributos municipales con este sistema. Uno es, como explicaron anteriormente, que es por la actualización del valor del UMI por las dos variables de inflación, valor gasoil. La otra es
la otra forma de modificar el valor del tributo municipal es por la modificación, incrementándolo o disminuyéndolo, es de la cantidad de UMIs que se paga por el tributo especial. Por ejemplo, como pasó, que creo que Ignacio y la concejal Monzó hablaron de OFIC, de las entidades financieras, que redujeron, si no mal me equivoco, de 500 a 50 UMI. Eso fue una disminución de un tributo y no ocurrió por la variación del valor del UMI. Así que es una segunda posibilidad de modificar el valor, el quantum del valor de un tributo municipal. Y la tercera, que es muy peligrosa, es que se deje sin efecto por un decreto del Poder Ejecutivo, porque esto ha sucedido y recién lo nombraron, que se deje sin efecto la actualización del valor del UMI en un momento determinado. Casualmente milagrosamente ha sucedido en los años impares, los años electorales. Y es factible que se pueda utilizar este tipo de facultad con un fin meramente electoral o con un fin partidario. Entonces, el UMI, al tener esas tres posibles variaciones en el quantum de los tributos, hace que sea una herramienta peligrosa, y que hay que derogarla, porque además tiene un amplio abanico de discrecionalidad para el Ejecutivo. Por otra parte, ahora me voy a referir a otro tema, lo tengo acá marcado. La legislación de un país debe tener la característica que debe ser armónica. Y eso significa que si leemos una ley, un decreto de cualquier nivel de gobierno, no deben ser una contraria a otra. Esto puede suceder porque tenemos mucha dispersión legislativa. Entonces puede ser que en algún momento pase en algún artículo. Lo peligroso es que pasa en una misma ordenanza. Y eso pasa por la falta de control. Si se le pasó a quien lo redactó, tenían la instancia de corregirlo dentro de las comisiones. Llamativamente, no sé por qué motivo no sucedió, no soy parte de las comisiones, así que desconozco. Y esto afecta al principio de congruencia que debe haber en el mismo cuerpo normativo. Y vemos en el artículo 8, inciso B de la ordenanza impositiva, que habla de la recolección diferenciada. Y dice así: para aquellos comercios, industrias o similares que soliciten el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos que por su volumen o frecuencia ameriten una prestación de servicio especial, tributarán, y ahí hay 4 incisos. La pregunta es, ¿con qué criterio, porque acá no lo dice y debería decirlo, se establece qué son los similares? ¿Cómo se determina? Es algo muy discrecional y muy amplio. Y después vemos en el artículo 74, inciso I, que también trata de los residuos sólidos urbanos, y el encabezamiento es prácticamente el mismo, dice recolección de residuos sólidos urbanos, en caso que ello sea explícitamente requerido por el comercio, que también era a solicitud de parte, solamente en caso de que se hallen disponibles o resulte factible su prestación. ¿Se comprometen a prestar un servicio que no tienen modo de cumplirlo? Porque, no sé, a la disponibilidad del camión, no sé, la verdad que no se entiende, porque queriendo hacer hermenéutica, alguna exégesis, aplicando algún método de interpretación legal, no le encuentro congruencia. ¿Qué es lo que veo cuando trato de analizar el inciso I? Digo, bueno, si estos son residuos, los del artículo 8b, que se generan de manera periódica, con cierta frecuencia,
y se establecen, los quantum son cantidades de UMI mensuales, digo, bueno, esto del artículo 74 será cuando lo necesitan por única vez, pero me encuentro que le ponen cantidades de UMI mensuales, entonces tampoco es, establezco tantos UMI por este servicio que se presta por única vez. Entonces, no sé qué artículo se aplicará o con qué criterios se establecerá si se va a aplicar el artículo 8, el artículo 74I, porque la verdad que no se encuentra correlación, congruencia. Lo único que tenemos es el artículo 69 de este capítulo, que da una pauta interpretativa que dice, por los servicios y o trámites necesarios que no se hallaren expresamente comprendidos en otros capítulos de esta normativa, por ejemplo, los del artículo 8b, tributarán conforme a lo que se dispone en este capítulo. Entonces, si está establecido la tasa en el otro capítulo, no corresponde lo que está en este capítulo. Es una interpretación a contrario sensu. Por el mismo servicio, acá no se establece que son residuos sólidos urbanos que se retirarían a pedido de parte con una cierta frecuencia, por lo tanto se cobra una cantidad de UMIs de manera mensual, pero en el otro, el hecho imponible vendría a ser lo mismo, y se establece en cantidades de UMIs mensuales. Así que, no sé, la interpretación, la hermenéutica jurídica nos da muchas herramientas como métodos de interpretación legal. El tema es que a veces hay que adivinar. Es todo. Sí, tiene la palabra el concejal Esteban Vidal. Gracias, señora presidenta. No, brevemente, porque no tengo mucho para agregar con lo que nos compartió la concejal Monzó, simplemente hacer una aclaración sobre dos puntos que se mencionaron en cuanto a la ocupación pública. En el primero de ellos se dijo de que el municipio iba a dejar de percibir un dinero al dejar de cobrarle a las empresas de servicios públicos. Esto no es correcto. Hay una ley, la Ley Nacional 19.798, que en sus artículos 39 y 40 establece claramente, una ley que ya tiene muchos años, que los servicios públicos no pueden ser grabados entre otras cosas, con tasas municipales. La municipalidad nunca les cobró, incluso esa fue la respuesta de las empresas cuando esta gestión municipal intentó cobrar ese 2%, lo cual lo que se hace en esta ordenanza es eliminar un ítem que nunca se utilizó y que no puede ser utilizado. Y el segundo punto al que me quería hacer referencia, y esto ya se discutió bastante, es sobre lo que pagan o deberían pagar las empresas que compran la energía en mayorista y no le compran a la cooperativa eléctrica de nuestro distrito. Y esta tasa que se estableció como un monto fijo para suplantar ese 6%. Y en esto me gustaría volver a remarcar que esa rigurosidad que se nos pide a nosotros muchas veces a la hora de tratar un proyecto de ordenanza en comisión, no se está teniendo en cuenta cuando nos ponemos a discutir acá en el recinto públicamente algunas cosas y seguimos tirando millones al aire, seguimos tirando valores al aire y nosotros otra vez los invitamos, estamos dispuestos a que pongamos la información arriba de la mesa. Si alguien tiene información que nosotros no pudimos acceder, que el Departamento Ejecutivo incluso no ha podido acceder, sería bueno que la comparta, ¿no? Información fehaciente de los consumos de estas empresas que compran en el mercado mayorista la energía y que el municipio carece de esa información para poder cobrarle tanto la tasa de alumbrado público que pagarían como este 6% del uso del espacio público, ¿no? Esto yo creo que no vale la pena extenderme en este tema, simplemente hacer ese llamado que si alguien tiene, nosotros estamos dispuestos a sentarnos cualquier día a trabajar en base a información fehaciente, que nos digan de dónde sale y poder trabajar para que la municipalidad reciba lo que por derecho debe recibir. Entendemos que esta ordenanza viene a subsanar un problema, una situación que no estaba, que no existía hasta hace poco tiempo, que empezó a existir hace poco. Tal vez no sea perfecta la solución, pero bueno, es un principio. Insisto,
el que tenga la información, que la comparta, y nosotros vamos a estar trabajando para que la comunidad de Trenquelauquen reciba lo que tiene que recibir. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la concejal Leticia Badino. Gracias. Simplemente para decir que en comisión nunca se nos planteó que no tuvieran la información oficial de cuál era el consumo de estas empresas, que creo que es un recurso que están utilizando en la sesión. Tampoco se nos planteó que había artículos y tasas que no se estaban cobrando. Creo que en este momento no quedó otra opción que decirlo efectivamente. Y tampoco se modificó, no sabemos por qué, en las impositivas previas. Tal vez este año, como decía la compañera, que no es un año electoral, sirva para meter todo de una y el año que viene estar un poco más aliviado, como pasó también en el 2023, ¿no? Que discrecionalmente hubo solo un decreto de aumento de UMI en enero. Bien, sostenemos que no vamos a acompañar la impositiva porque creemos que en principio las UMI son utilizadas de manera arbitraria, discrecional y que generan poca transparencia en la comunidad, poca discusión y poca posibilidad de tener el conocimiento exacto de cuánto sale una UMI. De hecho, en los medios locales, cuando se aumenta la UMI, no se plantea ni siquiera el monto, ¿no? Así que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo tampoco con esta ordenanza que reduce las tasas a los sectores más poderosos de la comunidad, que tal vez no estaban siendo aplicadas. Algunas sí, algunas no. Esa discrecionalidad es preocupante también. Así que como bloque no vamos a acompañar la reforma de la impositiva. Gracias. Bien, consulto si alguien más desea hacer uso de la palabra. Bueno, habiendo finalizado el debate, entonces, y antes de poner a votación las ordenanzas preparatorias, se les recuerda a todos los asambleístas que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el artículo 79 del Reglamento Interno, la votación se registrará nominalmente, debiendo realizarse a viva voz, consignándose en actas los miembros que lo hicieron por la afirmativa y los que lo hicieron por la negativa. A los asambleístas sí les voy a pedir que al compañero de banca que tienen al lado le soliciten el micrófono para poder hacer la votación. Así que por secretaría vamos a poner a votación primeramente el inciso A, el primer punto, perdón, el inciso A, proyecto de ordenanza fiscal. Achaerandio Gustavo. Mi voto es positivo. Aguirre Pablo. Mi voto es positivo. Aymar María Gabriela. Álvarez David. Mi voto es positivo. Amador Alberto Hernán. Positivo. Araya Natalia. Arias Betiana. Positivo. Badino Leticia. Positivo. Batis Marta. Mi voto es positivo. Bories Gustavo. Positivo. Cadierno Ignacio. Cardini Matías. Casola Alejandro. Positivo. Crespo María Raquel. Voto positivo. Danda Pierina. De Pari Gabriel. Fegan Natalia. Mi voto es positivo. Felipe María de los Ángeles. Mi voto es positivo. Fresia Fátima. Gómez Khalil. Mi voto es positivo. Lambert Pablo. Landa Analía. Luján Yanina. Mi voto es positivo. Mingoya Silvia. Mola Nora. Monzó Virginia. Osaba Diego. Pereda María Cristina. Pérez Alejandra. Mi voto es positivo. Pérez Jennifer. Positivo. Provenzano José María.
Renón Héctor Adrián. Positivo. Rodríguez Mera Alberto. Mi voto es positivo. Schwenfeld Melissa. Positivo. Troya Ariel. Positivo. Vidal Esteban. Positivo. 36 votos afirmativos. Aprobada por unanimidad la ordenanza preparatoria fiscal. Bien, y ahora de idéntica manera pondremos a votación el punto 2, inciso B, proyecto de ordenanza impositiva. Achaerandia Gustavo. Aguirre Pablo. Positivo. Aymar María Gabriela. Álvarez David. Amador Alberto Hernán. Mi voto es negativo. Araya Natalia. Arias Betiana. Badino Leticia. Negativo. Batis Marta. Mi voto es positivo. Boris Gustavo. Mi voto es positivo. Cadierno Ignacio. Cardini Matías. Casola Alejandro. Mi voto es positivo. Crespo María Raquel. Voto positivo. Danda Pierina. De Pari Gabriel. Fegan Natalia. Mi voto es positivo. Felipe María de los Ángeles. Mi voto es positivo. Fresia Fátima. Gómez Khalil. Mi voto es positivo. Lambert Pablo. Landa Analía. Luján Yanina. Mi voto es positivo. Mingoya Silvia. Mola Nora. Monzó Virginia. Osaba Diego. Pereda María Cristina. Pérez Alejandra. Mi voto es positivo. Pérez Jennifer. Voto positivo. Provenzano José María. Mi voto es positivo. Renón Héctor Adrián. Rodríguez Mera Alberto. Voto positivo. Schwenfeld Melissa. Negativo. Troya Ariel. Negativo. Vidal Esteban. Positivo. 26. 26. Correcto. 26 votos afirmativos, 10 votos negativos, aprobado por mayoría. Bien, habiendo finalizado entonces el tratamiento de las ordenanzas preparatorias y atento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 103, la Asamblea debe designar un concejal y un mayor contribuyente para la firma del acta en conjunto con el presidente y el secretario legislativo. Tiene la palabra el concejal Esteban Vidal. Gracias, señora presidenta. Para postular para la firma del acta al mayor contribuyente Gabriel de Pari y a la concejal María Raquel Crespo. Perfecto. ¿Estamos? ¿Si no hay oposición? ¿No hay oposición? Bien. Bien, siendo las 21 horas entonces, damos por finalizada la primera asamblea de concejales y mayores contribuyentes.